De nuevo Metrópolis con ustedes, Metrópolis en tiempo de pandemia, en tiempo de estado de emergencia y en tiempo de toque de queda, porque esta semana está concluyendo y que inicia, pensábamos que no se iban a continuar con las restricciones del toque de queda, pero el Poder Ejecutivo decidió que sí, que debe continuar el toque de queda, y pienso que la población sensata avala y ve con simpatía esa ratificación del toque de queda, porque todavía no podemos cantar victoria ni aquí ni en ningún lugar. Es cierto que el proceso de vacunación ha sido exitoso, es cierto que hay una parte de la población que tiene su segunda dosis, pero no es menos cierto que no debemos creer que ya todo ha pasado. Incluso he comentado en otros foros, en otros medios de comunicación, que las autoridades deben insistir en el uso de la mascarilla y en el distanciamiento social a pesar de la vacunación, a pesar de las 2 dosis y a pesar eventualmente que el índice de contagios disminuya, que no está pasando de manera contundente todavía aquí. Cada uno de nosotros sabe, cada uno de ustedes también, cómo en algunas ciudades de otros países han tenido que volver a aquel desagradable confinamiento de principio de todo esto. Y nosotros no quisiéramos que eso ocurra. Pero reitero, de nuevo Metrópolis con ustedes en medio de estas restricciones, pero contando, y lo voy a decir cada semana, con la colaboración y la cooperación de un equipo extraordinario que durante este año ha estado con nosotros aquí, proveyendo todos los medios y los recursos técnicos para que Metrópolis no deje de estar con ustedes. Así que siempre las gracias a ese estupendo equipo del canal 47, y al mejor equipo que es el de Metrópolis, el de Ready para Exportar, el de Tayana, que es el mío que es el de Tayana, y todos esos muchachos aquí que se han reinventado para que Metrópolis exista. El contenido de esta semana, el contenido de este Metrópolis, primero comienza con una triste noticia, que es la muerte de Tete Marela. Vamos a tener a Isidro Eduardo García Rodríguez con el comentario de la película que ha permitido que muchas personas que tenían un año fuera de las salas de cine asistan a ver Hotel Copelia, que vino precedida de toda una claraca, de unos desnudos y de un pirateo, pero eso lo vamos a hablar. También Ready para Exportar, como siempre, y vamos a comentar todo este asunto relacionado con el comandante Montes Arache, luego que Fafa Taveras ratificara algo que ocurrió y que no puede ser negado, que fue la liberación del asesino Alicinio Peña Rivera por Montes Arache, que además él nunca lo ha negado. Y naturalmente Cámara de Cuentas. Pero vamos a comenzar con la despedida de Tete Marela. Realmente a nosotros nos sorprendió, realmente nos conmovió decirle adiós desde lejos a una amiga y a una artista argentina que se hizo dominicana, que amó esta tierra, que amó cada pedacito de azul, cada color, vivió sorprendida de nuestra belleza, aún convirtiéndose en una dominicana más. Legó una obra valorada por todos los curadores, por todos los expertos en arte, y nosotros tuvimos la oportunidad hace 4 años, y gracias a la iniciativa de Gamal Michelén, que hoy es un funcionario del Ministerio de Cultura, pero que es uno de los conocedores de arte por excelencia del país, es además un apasionado de la estética, es un apasionado del arte. Yo siempre digo que cuando él habla de un trazo, lo hace con una emoción que convence a cualquiera. Y gracias a Gamal tuvimos a Tete aquí a propósito de su retiro a su otro país, como ella ha dicho siempre, o decía siempre, a Argentina. Y esa entrevista, que para nosotros es entrañable,
antes de su despedida física real del planeta, porque esa fue la despedida cuando se iba, una despedida en salud, en vida, en pleno apogeo de su carrera. Y nosotros la vimos otra vez la entrevista y nos sentimos completamente conmovidos con lo que se dice ahí y con lo entrañable del intercambio. Esta vez vamos a compartir algunos segmentos, pero ya hemos hecho la promesa con los amigos y las amigas de TT, que son muchísimos, con sus clientes, con personas ligadas al arte, al Ministerio de Cultura, para hacer un programa especial y poder reproducir in extenso el programa, in extensa la entrevista. De modo que el homenaje que le hacemos ahora a TT es tenerla ahí, como la tuvimos junto a Gamal Michelén hace 4 años, en el 2016, cuando su despedida no era para siempre, sino simplemente una mudanza de un país querido a otro más querido. Así que vamos a disfrutar ahora de algunos segmentos, o de este segmento de la entrevista o del intercambio estupendo que tuvimos con TT Marela, y lo prometido es deuda, y pronto vamos a reproducir completa esa entrevista. Así que adelante, Carlos Polanco y Smerling, con la entrevista. De Gamales, que siempre nos han acompañado. Y esta vez nos toca hablar, recibir, y no voy a decir despedir porque me lo advertiste, que además ella es tanguera y le sale una milonga. No, pero para creer, para emocionarte. Piazzolla sí, tango no. Porque ella es posmoderna igual que nosotros. Sí. Entonces, esto es especial para TT Marela. Y es una idea que el destino quiso que se cruzara en una esquina con Gamal y conmigo. A mí me encanta cuando me toca hacer programas con Gamal, porque yo trabajo poco. Gamal es locuaz, interesante, sí, inteligente, divertido. No dijo loco, totalmente. Y se roburiza. La verdad que contar la historia dominicana es una tarea difícil, una tarea ardua, porque para contar la historia dominicana se necesita cotejar falsedades, heroísmos, protagonismos, testimonios falsos, confesiones que de tan reiteradas las personas se las creen, y el trabajo del historiador o el trabajo de la historiadora se van quedando atrás, y lo que queda pendiente, lo que queda en la esquina y en el comentario tradicional y habitual, es lo que dice el que yo quiero que me diga lo que me dice. La muerte de uno de los asesinos de las hermanas Patria, Minerva, María Teresa Mirabal Reyes, y de ese valiente dominicano Rufino de la Cruz, que se atrevió a acompañarlas ese fatídico 25 de noviembre de 1960, ha provocado un revuelo 61 años después. ¿Por qué? Porque a propósito de la muerte de ese asesino, Fafa Taveras ha hecho una revelación de algo que él dice que nunca se dijo, pero lamentablemente sí se había dicho. Él dice que Claudio Camaño le dijo que Montes Arache había liberado a un grupo de asesinos y de torturadores de la tiranía, protagonizados o capitaneados por Alicinio Peña Rivera. Alicinio Peña Rivera, Gerardo Marte y el terrible Tabito Balcácer. ¿Qué ocurre? Eso provocó que seguidores de Manuel Ramón Montes Arache, que posiblemente nunca habían escuchado la versión del propio
Montes Arache, el hombre rana por excelencia, el valiente de la revolución, el sincero, porque Montes Arache nunca negó nada de lo que hizo, pero parece que esos cercanos a Montes Arache desconocían que en esa declaración, que está registrada y conservada en el Archivo General de la Nación, Montes Arache dijo lo que dijo Fafa, que le dijo Claudio, y lo ha hecho como una revelación. Montes Arache nunca lo ha negado. Incluso Montes Arache arguye en esa declaración que él lo hizo para evitar que a los muchachos del 14 que querían someter al paredón a esos asesinos, le perjudicara y dijeran, pero es verdad que la revolución está llena de díscolos y de muchachos vándalos que son muy violentos. Reitero, Montes Arache nunca lo negó, lo dijo y lo ratificó. También Montes Arache en esa misma entrevista dijo que él se hizo amigo en el exilio de Ramfis Trujillo Martínez. Pero es Montes Arache que lo dice. Fafa que dijo que Claudio le dijo. Bueno, al escuchar las declaraciones de Fafa y la reacción de unos constitucionalistas o de unos compañeros que también participaron en la revolución y que son fieles seguidores y custodios de la memoria de Manuel Ramón Montes Arache, comentaba con Luisa de Peña Díaz que la verdad que la perversidad signa los episodios históricos nuestros. Porque durante 61 años, personas que ahora dicen que Montes Arache le dijo y que a la Mirabal la mató fulano o perencejo, habían sostenido otra especie durante todo ese tiempo, a pesar de haber existido prueba contundente de un juicio oral, público y contradictorio, donde cada uno de los participantes ese 25 de noviembre cuenta con detalles cómo ocurrió todo. ¿Quién ordenó? ¿Quién mató? ¿Quién maltrató? Ahí está, sin ningún arrepentimiento y sin ningún acomodo de parte de los protagonistas. El hecho sirvió para que una de las detractoras de Fafa Taveras, además dijera que ella tiene prueba de cómo Fafa Taveras vendió a sus compañeros del 14 de junio. De modo que 61 años después, por la muerte de uno de los asesinos de las hermanas Mirabal y de Rufino, viene toda esta excrescencia, toda esta turbulencia a seguir afectando memorias, heroísmos y hechos históricos, que por más que se muestren documentos, pruebas, resultados de las investigaciones, los mismos seguirán repitiendo la misma especie y lo mismo que dijeron y que dicen en las esquinas y en las tertulias y en los cafetines. ¿Qué dice Fafa? Que Antonio Inver Barrera le dijo, ve a la Victoria e indaga con los asesinos de la Mirabal, los que están siendo procesados, la versión, ve, ratifica, para que no siga la especie atribuyéndole a su hermano que tuvo que ver con eso y a él mismo. Eso lo dice Fafa, independientemente, reitero, de todo el expediente más que conocido del juicio a los asesinos de las hermanas Mirabal, que dicho sea de paso, tuvo como juez instructor a una persona muy apreciada y muy respetada mientras vida tuvo en la República Dominicana, como fue Ambrioris Díaz Estrella. Y eso está ahí. Ahora bien, ¿cuál es una lección que este episodio nos deja? La lección que nos deja es, primero, la división de los mismos que podían estar de un lado. Pero además, que cuando los familiares de las víctimas tuvieron posiciones
de poder, no hicieron nada para que esa sentencia se ejecutara y por eso ese señor murió tranquilito en su casa. Porque no podemos olvidar, con todo el respeto a la memoria del dolor y de las víctimas, que Jaime David Fernández Mirabal fue vicepresidente de la República y que Minú Tavares Mirabal fue vicecanciller y durante mucho tiempo tuvo posiciones muy de privilegio en la administración pública y además fue legisladora. De modo que esa es la historia, la dolorosa historia. ¿Cómo quedan los defensores de algo que no dijo Montes Araye? ¿Y cómo queda el que reveló algo que había dicho antes Montes Araye? No lo sabemos. Quizás debamos recordar a Fidel con aquello de la historia los absolverá. De eso se trata. Y a propósito de historia, por fin se decidió el Senado a escoger a los integrantes de la Cámara de Cuentas. Mucha expectativa, mucha fantasía, mucho sacar de la rueda las personas inmaculadas, independientes y soberanas. Siempre hemos sostenido aquí, siempre hemos sostenido en otros foros, que argumentar que tú eres mejor o peor porque no tengas adscripción partidista es una falacia. Hay que apelar a las capacidades, a la actitud, a las características de las personas. Sin embargo, como la narrativa fue otra y nos vendieron otra cosa, hay que destacar algo realmente simpaticísimo que ocurrió. Uno de los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas, un activista de la sociedad civil de Santiago, fundador de una organización muy parecida a Participación Ciudadana, de esas organizaciones que están integradas por personas que son lo mejor en la sociedad, son personas impolutas, son los que yo le llamo apóstoles de la ética. Ese señor, que hoy ostenta una posición en la Cámara de Cuentas, válida, tiene el aplauso de la mitad de la sociedad y de la mitad de la sociedad que puede hablar a través de los medios, le han imputado que él le hizo campaña al presidente de la República, Luis Abinader. Pues mire, tenemos gran esperanza en la facilidad y en la habilidad de este activista de la sociedad civil, abogado, notario y con muy buenas credenciales. Él es muy, muy hábil. Me encantó porque él dijo que tener simpatía por un político no era tener afinidad y que si bien él hizo campaña por don Luis Abinader, él no es afín a ese partido. Perfecto, perfecto. Fue un crítico, pero muy severo del proceso electoral y de los integrantes de la anterior junta. Vamos a guardar este comentario porque es bueno que ese señor tan inmaculado sepa lo que es pertenecer a un órgano colegiado. Si él no lo sabe, él va a tener serios inconvenientes cuando él quiera salir a hablar, sobre todo con tantos seguidores cívicos que tiene, pero contraviniendo disposiciones de su pleno. De modo que enhorabuena, ya tenemos una Cámara de Cuentas de consenso. Todos los señores y señoras de la sociedad civil la aplauden, todos los señores y las señoras de los medios de comunicación más contundentes y más preciados la prueban. Vamos a esperar entonces el resultado del trabajo de estos integrantes de la Cámara de Cuentas. Pero al señor Fernández Burgos, que le deseamos muy, muy buena suerte en un órgano colegiado. Hotel Copelia llega
venía a las salas de cine precedida de rumores de morbo, de que si el desnudo, de que si Nacho se desnudaba, que si había un hombre que se desnudaba, todo aquello creado, porque la edad de la inocencia se perdió hace mucho y la edad del mercadeo y de saber vender un producto ya está entre nosotros también en el tiempo que se habían pirateado la cinta, que si no la habían visto. Lo cierto es que se estrenó Hotel Copelia, una película de José María Cabral, la más reciente, ha tenido excelentes críticas, ha tenido también la crítica pertinente y correspondiente que se hace a cualquier película en el planeta, y tenemos de verdad gran satisfacción de la aceptación de Isidro Eduardo García Rodríguez para participar por primera vez en Metrópolis. Isidro es un cinéfilo, un crítico de cine, a pesar de su juventud muy respetado, con una columna de cine y una participación estelar en el programa de radio El Matutino Alternativo, haciendo opinión y haciendo análisis de las películas, de las series, del arte cinematográfico. Se caracteriza además por no ser complaciente y ser muy ecuánime cuando de evaluar una obra se trata. Me imagino que él está sorprendido con esta introducción, pero se lo he dicho en muchas ocasiones en público. Él trata de mantener ese límite difícil y peligroso que ni siquiera los afectos dan. Y fue invitado especial a la premier de Hotel Copelia, y vamos a contar con su crítica, con su análisis de esta película. Nosotros le hemos puesto una especie de cuestionario y hemos hablado de actuación, de edición, de guión, pero Isidro ahora tiene la palabra y de nuevo agradecemos su participación en Metrópolis para hablar de Hotel Copelia, que ya a la fecha tiene muy buena asistencia de público, y después de la crítica de Isidro creo que tendrá más. Así que adelante Isidro y bienvenido a Metrópolis. Muchas gracias, doña Carmen. Gracias por la invitación al programa y un saludo a toda la audiencia. Y como bien usted decía, el pasado jueves se estrenó en salas de cine en la República Dominicana la nueva y esperada película del cineasta José María Cabral, Hotel Copelia, una película que originalmente se estrenó en plataformas de streaming como HBO Max para algunas partes de Estados Unidos y Europa, y una película que tuvo toda una aureola de comentarios por unos temas que usted decía al comienzo de la introducción, de unos desnudos, por algunas escenas que tiene la película, y que más que una discusión artística fue una discusión un poquito estéril y un poquito mediática y de publicidad. Creo que eso generó un poquito de interés y luego la película se coló en YouTube y otras plataformas. En mi opinión, yo creo que los desnudos son aspectos que ya no se discuten a la hora de apreciar películas desde hace muchísimo tiempo, y creo que a veces entendemos que hay temas que parecen ser superados, pero en la República Dominicana no. Vemos que ese morbo todavía se apodera, y creo que eso ayudó a capitalizar un poco la película. Con Hotel Copelia, José María Cabral aborda la Revolución de Abril de 1965, un periodo histórico de relevancia e impacto en el colectivo y el imaginario y la ideología dominicana. Y de por sí este contexto histórico entiendo yo que coloca su trama en un terreno de por sí riesgoso por lo sensible y por todavía las contradicciones que eso nos trae a la mesa. Y la historia va sobre una matrona personificada por Lumi Lizardo y las distintas trabajadoras sexuales que laboran en ese hotel Copelia, que es más bien un burdel y un bar
que está en las orillas del malecón de Santo Domingo y a espaldas de Ciudad Colonial. Cuando estalla la guerra, este burdel va a funcionar como base de operaciones de los constitucionalistas y las tropas estadounidenses al momento de la intervención. Y esta situación pondrá a las trabajadoras sexuales y al papel de la matrona en un punto de conflicto personal, porque tendrán que librar una batalla entre ellas mismas, entre los militares y la lucha por la resistencia y el regreso de la constitucionalidad, que era la consigna de la Guerra de Abril de 1965. Con esta trama, José María Cabral entiendo que busca visibilizar el papel de las mujeres, que ciertamente ha sido relegado en la historia de la Guerra de Abril, porque en su mayoría es un conflicto liderado por hombres, pero aquí se da una forma de homenajear y de traer a colación aquellas mujeres y ese papel femenino durante la Guerra de Abril. Considero que la película presume de aspectos técnicos bastante destacables, pero cuando se cohesiona en sentido global, creo que estamos delante de una película que flaquea bastante. El guión, a mi parecer, tiene un tratamiento un poquito inverosímil, abrupto y atropellado hacia sus personajes y a la forma en que delinea ese contexto histórico. Y creo que ese es el principal enemigo de Hotel Copelia. Entiendo que existe un brío y un afán por entregar una gran película dominicana por parte de José María Cabral. Sin embargo, esto hace que el relato y la temática se ofusque un poco, se quiere abarcar mucho, pero se aprieta muy poco. Es una producción que se puede apoyar por su dominio técnico, pero a mi parecer queda debiendo. Y aquí hay que reconocer que contar una historia es algo bien difícil y tratar de entrarle a un periodo que es tan marcado y tan complejo, ya de por sí es un riesgo altísimo. José María Cabral lo entiende, pero considero que no comprende muy bien su historia ni lo que quiere dejar dicho. Bueno, doña Carmen, fíjese, con respecto al guión, yo creo que es el punto débil de esta producción de José María Cabral. Creo que en principio era el principal atractivo para ver la película porque era un abordaje de la Guerra de Abril de 1965, mezclando aspectos verídicos y aspectos ficticios. Incluso José María Cabral hace un juego de palabras con Copelia y el edificio Copelo, donde fue la sede del gobierno constitucional por Camaño. Pero sí entiendo que el guión es el principal enemigo de la historia, principalmente porque hay un tratamiento un poquito inverosímil y no creíble hacia sus personajes. Hay un desarrollo un poquito atropellado y a la ligera y entienden que dejárselo al imaginario del espectador sin darle un poquito de respiro, de contexto y desarrollo vaya a funcionar, cosa que no pasa acá. Sin embargo, creo que la película nos demuestra que ya existe un dominio en cuanto a la técnica de ciertos renglones importantes de una producción, como son la fotografía, el diseño de arte, la escenografía, la edición, el montaje. Demuestra que nosotros tenemos aquí colaboradores que dominan la técnica y que permiten empujar a Hotel Copelia a un sello positivo y que puede ser un disfrute para el ojo espectador, para el ojo de un cinéfilo, e incluso para el ojo de un espectador casual, porque realmente la película es muy buena y tiene un sello bastante marcado de cine.
En cuanto a las actuaciones, destaco mucho la convincente actuación de Lumi Lizardo, que es la principal actriz y protagonista de la historia. Creo que independientemente de que su personaje no tiene una buena construcción, ella hace un histrionismo convincente. El reparto también está complementado por Nashla Bogar, Cindy Lundy, Jazz Vilá, Ruth Emiterio, y dan actuaciones llevaderas, pero vuelvo y digo, el desarrollo de sus personajes no es el más convincente. Y con el punto sobre la trayectoria de José María Cabral, creo que es importante destacar que José María Cabral se popularizó en el mundo del entretenimiento y del cine hace más de una década con un cortometraje de corte cómico, social y en cierto sentido de denuncia, que adquirió mucho furor en el inicio de las redes sociales en la República Dominicana y que tuvo muy buen boca a boca. Y fue 1 millón por Sobeida cuando el tema de Figueroa Agosto y Sobeida Félix estaba bien efervescente. Luego de ahí estrenó su ópera prima, Jaque Mate, un thriller de corte social también y que denota un poco la hipocresía y el morbo que hay en República Dominicana. Luego se va con una comedia que es Arrobado, una comedia bastante irregular y que a mí no me gustó mucho. Luego entrega un producto interesante, pero para mí fallido, que es Despertar. Detective Willy, una película cómica de homenaje al cine negro, bien ligera, bien cándida, bien atractiva. Carpinteros, que entiendo que es su obra más acabada y con un diseño de producción bastante bueno porque se desarrolla en las cárceles de la República Dominicana. Luego hace El Proyeccionista y un documental de temática medioambiental que es La Isla de Plástico. Ciertamente es un cineasta que abarca diferentes disciplinas del oficio cinematográfico como la dirección, el guión, la producción, a veces la edición. Y es alguien que pertenece a esa camada de jóvenes cineastas como Leticia Tonos, Laura Amelia Guzmán, Israel Cárdenas, Néstor de los Santos y Héctor Valdés. Creo que es la voz más representativa del cine dominicano en la región iberoamericana y algunas partes del mundo. Y José María se ha logrado posicionar por una filmografía distintiva que ha asumido muchos matices, muchos riesgos, que considero que tiene sus aciertos, pero que también tiene sus desaciertos. Hotel Copelia se presenta en salas de cine de la República Dominicana, está disponible en HBO Max y entiendo que es una película que se puede recomendar por sus aspectos técnicos, pero que reconozco tiene una historia que queda debiendo. Almas es el trabajo más reciente de la fotógrafa dominicana Sandra Garín, que cada vez se supera más y deja unas muestras gráficas realmente de una calidad encomiable. Su exposición en el centro de la imagen, Almas, continúa durante todo el mes de abril. Vamos a compartir este corto que le hiciera aquí, amén, el canal a Sandra Garín, y lo compartimos con gran satisfacción. No te pierdas esto. Hoy aquí estoy presentando mi primera individual, una muestra de retratos callejeros que hace mucho tiempo he estado coleccionando. Espero que lo disfruten y estará expuesta por un mes. Pueden venir a verla de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados hasta la 1. Muy buenas amigos de Ready para Exportar.
Hoy estamos hablando del futuro, del presente y del futuro de nuestro país, con el presidente, el nuevo presidente de la Cámara TIC, Arturo López. Ya había conversado con él sobre esa visión renovada de la Cámara TIC de un país y de lo que quiere decir la transformación digital de la que tanto se habla en el país. Bienvenido, Arturo. Cuéntanos un poco cuál es esa renovada misión de la Cámara TIC. Bueno, gracias, Tatiana, por la invitación y a todo el público que nos ve. Gracias por la audiencia y por vernos. La Cámara TIC es una organización que ya tiene 10 años. Fue fundada en 2010 y ha contado con un recogido extraordinario de múltiples profesionales del sector. Y en esta directiva 2020-2022, lo que estamos haciendo es un enfoque a los inicios de la organización para lograr un fortalecimiento transversal del sector tecnológico, tomando en cuenta en que ya muchas empresas que no son de origen tecnológico, pero sí adoptan totalmente las tecnologías en sus operaciones. Entonces la Cámara lo que se está transformando continuamente en una institución consultiva para la adopción de las tecnologías en el empresariado nacional. Con esto en mente, entonces, ayudamos a que las organizaciones e inclusive los gremios profesionales puedan incluir las TICs como un elemento clave en sus discursos y en sus estratagemas, porque ya las TIC son transversales en la vida nacional. Entonces vemos desde la Asociación de Jóvenes Empresarios, la Asociación de Empresas de Comunicación Comercial, recientemente la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, entidades que entienden que sí, que ese acompañamiento consultivo ahora es más necesario de cara, sobre todo, a los planes de agenda nacional que está impulsando la actual gestión del gobierno. Sí, porque no solamente cuando hablamos, la gente habla de transformación, la gente piensa, bueno, computadora solamente, pero realmente es un esquema, una nueva forma de pensar los negocios, que de lo que hablamos, ¿no?, en este segmento. Es una forma de integrar y sobre todo las empresas que quieran exportar. Hemos hablado mucho de que sea B2B o B2C, es a través de la tecnología y de los medios digitales. Correcto. Fíjate que la pandemia ha catalizado tanto el sector de comunicación y el sector exportador a nivel transaccional, que ya vemos empresas tradicionales como Grupo Rica, que ya tienen sus productos en Amazon, y también Induan, que tiene el café ya en Amazon también, la marca Café Santo Domingo, que es una marca país. Entonces, estas transformaciones y estas aceleraciones han logrado que el empresariado ya empiece a adoptar dentro de su mix estratégico ya las tecnologías como una parte importante. No, bueno, vamos a meternos en digital. No, no, no. Ya es una parte de la operatividad de los negocios, y lo que queremos desde la Cámara es que esa conciencia empresarial esté constantemente integrándose a cada decisión de negocio, que no se deje la informática de lado, pero aunque no sea informática, que se piense como tecnologías de información y comunicación, porque ya en esta cuarta revolución industrial, las tecnologías pasan a ser parte del componente de información y de datos de toda la organización, de la sociedad civil y hasta del Estado. Hemos hablado de que obviamente la tecnología, sobre todo en medio de la pandemia, ha obligado a las pequeñas empresas a buscar medios con la que mantenerse vigente. Pero ¿cuál tú ves que son las principales retrancas para que sobre todo las MIPYMES puedan adoptar las nuevas tecnologías para facilitarse el acceso al cliente local e internacional? Mira, excelente pregunta. Fíjate, generalmente existe un mapa de conectividad que nos muestra cómo el país está conectado a nivel de telecomunicación, en qué áreas tienen prácticamente cobertura. Ahora, si este mapa lo solapamos con el mapa de desarrollo humano del PNUD que hizo en el 2018, nos damos cuenta de las oportunidades que tienen muchas comunidades. Por tanto,
las dificultades que tienen para acceder a estas herramientas de desarrollo. Porque la realidad es que la conectividad que genera toda esta revolución tiene un componente de asequibilidad. Entonces, muchos MIPYMES, muchos dominicanos no tienen suficiente capital, suficientes ingresos para estar constantemente conectados. De ahí es que vienen los productos tipo paquetico. El reto de las autoridades es generar un clima económico de estabilidad y de crecimiento individual a nivel del índice de desarrollo humano, para medirlo bien, que puedan estos ciudadanos poder echarle mano en buen dominicano a las herramientas porque pueden pagarnos. Entonces, el reto de las MIPYMES está en la asequibilidad de los servicios. Y luego esta asequibilidad que genera una brecha, que no es de conectividad, es de más de adopción. Entonces, abordar estas brechas para que ellos puedan entonces aplicar estas tecnologías a su diario vivir. Si lo vemos en el Gran Santo Domingo, el platanero que puede sacar un verifón o el que tiene un puesto de fruta, pero eso no es la totalidad del país. Recuerden que tenemos casi la mitad de los ciudadanos bancarizados y prácticamente no más de 5 millones tienen línea de datos móviles. Por tanto, tenemos un gran reto, que es una brecha o brechas digitales, porque son múltiples en esta era de la información, que debemos abordar. También hay un dato importante, es que no hemos hecho censo. El censo tocaba el año pasado, entonces todos nuestros índices están basados en data poblacional de hace una década. Por tanto, cuando vengamos a calcular nuevamente la dimensión poblacional dominicana contra los índices de adopción, vamos a tener que apretar la tuerca en temas de tecnologías en el país. Yo pienso también que hay un bloqueo entre el empresario común, digamos, y las tecnologías digitales y a veces generacional también, por supuesto, de cómo no es simplemente yo aprender a usar el teléfono o una aplicación, es algo más que tengo que cambiar en mi forma de hacer negocio para dar ese paso, para realmente ser exitoso en estando trabajando digitalmente. Mira, es interesante. Estuve en Santiago conversando con diferentes empresarios a propósito de la firma del acuerdo entre la Cámara TIC y la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Pero al mismo tiempo tuve la oportunidad de almorzar con otros empresarios del sector de restaurantes que prácticamente se han ido aglutinando poco a poco para hacerle frente a la digitalización. Usted sabe que hay servicios como Pedido Ya, Uber, que tienen unas tasas que están cobrando por la provisión de sus servicios, que no tienen muy contento a ese sector de restaurante en la ciudad. Ahora, hay un punto importante donde hay un desfase entre la tecnología y el empresario, porque no se están enfocando en los procesos, se están enfocando en las herramientas. Entonces, eso fue como un punto de luz en la conversación en ese momento en la ciudad corazón, porque ellos dijeron, es verdad, nosotros somos buenos en proceso. Lo que pasa es que estamos pensando en traer la herramienta, en poner este software, cuando no estamos pensando en cómo se encadena y cómo se aceleran estos procesos con las herramientas. Yo creo que a partir de ahí, y con ese cambio de concepto, ese ajuste, los empresarios pueden adoptar más fácilmente la tecnología porque se enfocan en su proceso y no, como decía un abogado amigo mío, en las ramas. Claro que sí, no es darle a la recepcionista para que responda a los WhatsApp y los DMs de Instagram tres días después, porque así ya no aprovechas la oportunidad. Quisiera también conversar sobre el sector TIC como un sector con potencial exportador y con potencial de crecer más en las exportaciones. Está trabajando en la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios, donde los servicios tecnológicos van a ser parte importante. ¿Cómo tú entiendes dónde el país debe aportar y cómo apoyar a toda esa gente que ya está trabajando con iniciativas, con innovación en soluciones TICs innovadoras que pueden ser exportables? Mira, yo creo que hay un tema, y lo he conversado con la directora de la Oficina Nacional de Estadística, la ONU, que debemos tener una mejor medición de lo que está pasando en nuestro entorno. Entiendo que es una institución que debe recibir más recursos para ampliar
esta misión transversal de medición. Y lo digo por lo siguiente, acá hay unidades productivas digitales, así las defino, muy similares a las unidades productivas del informe de Fondo Micro de 2013, las cuales ya están exportando. Lo que pasa es que no se ha medido. Son estos profesionales, que también los apodo los invisibles, que van al supermercado, van al car wash, viven en Santo Domingo, en el Cibao, en cualquier lado de la geografía nacional, pero no trabajan aquí. Trabajan virtualmente, trabajan remotamente, son diseñadores, programadores, administradores de bases de datos, científicos de datos. Y el empresario local dice, es que aquí no hay recursos. No, es que el recurso no quiere trabajar a las tarifas del mercado dominicano. Entonces, esa alineación entre la mano de obra local que está exportando como unidades productivas digitales, que el Estado no está viendo ni monitoreando, es la gran cantidad de profesionales que no quieren emplearse y que se está autoempleando. Entonces, que no están haciendo startups tampoco, ni emprendimientos, sino que han visto que con una computadora, fíjense, yo estoy en un ambiente fuera de oficina, de manera remota, con una conectividad buena a internet y con conocimiento, es decir, con capital intelectual, entonces pueden exportar un sinnúmero de soluciones al mundo. Ahora, la brecha entre ese individuo que cobra bien, que puede comprar un apartamento, que puede comprar un buen vehículo y de ahí transformarse en una empresa exportadora, entonces las trabas yo las veo primero sistémicas a nivel impositivo, pero también políticas, porque no todo el mundo puede sacar una zona franca especial. Entonces, para que haga sentido la exportación de servicios de este tipo, sobre todo TIC, tiene que ser una zona franca especial. Entonces, yo creo que a propósito del plan de exportación de servicios, hay que darle una mirada a las trabas. Yo entiendo que aprovechando el modelo de la DGI, de los comprobantes digitales, crear una tipología de empresa digital y que las empresas TIC no sean y no procuren ser zonas francas especiales. Porque, ¿qué pasa? Hay un componente de competencia desleal. Lo que son zonas francas especiales ahora están incumpliendo ese porcentaje que le limita la ley de ventas locales y están participando también en otro mercado. Entonces, hay que empezar a crear una nomenclatura diferente. La zona franca especial funciona bien para un call center, pero no para un exportador de servicios digital en términos de programación, de consultoría, etcétera. Entonces, hay que poner un poco orden a la casa a nivel empresarial, porque si no, estas unidades digitales individuales no van a convertirse en empresarios. Están muy bien exportando sus servicios como profesionales independientes. Y también está el tema de que para dar servicios tenemos que comprar otros. O sea, a veces los softwares, necesitamos insumos extranjeros para poder dar esos servicios digitales. Y ahí también cuando las leyes impositivas deben tomar en cuenta que es un insumo para una exportación y eso es otro de los elementos que hay que tomar en cuenta. Sí, mira, el contexto intangible de las tecnologías exponenciales y sobre todo los modelos de suscripción, que eso no está por ningún lado en ninguna de nuestras leyes. De hecho, estamos trabajando conjuntamente y de la mano con el diputado Orlando Jorge Villegas de la circunscripción número 1 de Santo Domingo en un proyecto de ley de economía digital, porque el Estado tiene que actualizar 8 reglamentos, 7 leyes para poder entender como Estado y que el gobierno pueda entonces instrumentar mejores políticas con el contexto digital y las suscripciones. Es importantísimo que veamos este cambio de modelo y sobre todo con referencia a que la industria digital dominicana depende de todo lo que está fuera de la isla. Entonces, estas tasas de provisión de servicios, inclusive hay empresarios que tienen que traer software que se supone que es en la nube que está, pero tienen que traer un CD por aduana para poder justificar a nivel impositivo su operación. Entonces, esas son cosas que quizás no tienen nombre en una época como esta, pero se debe a estas faltas sistémicas y retrasos en la regulación que deben urgentemente actualizarse. El tema del financiamiento, yo creo que también, tanto para el comercio electrónico, para facilitar el comercio electrónico, que tenemos, tal vez no tenemos las facilidades, tenemos la facilidad tecnológica, pero en términos de logística y de sistema de pago, creo que nos falta.
pero también está la parte de financiar iniciativas empresariales, desarrollos empresariales en el área de la tecnología, precisamente porque estamos hablando de intangibles. Mira, es importante acotar, el sector de pagos en la República Dominicana, tanto del sector financiero tradicional como la fintech, está muy robusto y ante todo está más avanzado que la media de los comercios y los negocios localmente, que inclusive pueden exportar. Hay ya algunas empresas que están exportando soluciones a Centroamérica, para ponerte en contexto. Pero esta aceleración, esta distancia entre esas empresas, lo que crea entonces son problemas sistémicos, porque entonces el sector de pagos tiene una serie de requisitos que están por encima de la media, entonces no pueden ser cumplidos por el ecosistema local. Entonces hay que crear un contrapeso. Asimismo, en los últimos 8 años el gobierno aceleró demasiado y desfasó en cierto modo múltiples sectores locales a nivel del sector privado. Entonces entendemos que la política ahora tiene que ser de contrapeso y de equilibrio, porque necesitamos que todos adopten, no que existan empresarios innovadores y que sean unos cuantos, sino que exista la gran mayoría que puedan adoptar estas tecnologías, estos modelos y resolver problemáticas que tenemos todos. A nivel de logística, a nivel de recursos, a nivel de planificación, a nivel de provisión de servicios localmente, que no dependamos de empresas que están en el extranjero. Pero si son unos pocos, entonces no hay negocio para otros emprendedores que puedan arriesgarse. Y ahí es donde viene el punto de tu pregunta. Existe poca cultura de riesgo porque los medios de producción localmente todavía datan del siglo XIX. No hay medios de producción netamente digitales, no hay actores que son 100% digitales en la isla. Por tanto, esa aversión al riesgo es entendible porque no hay nuevos empresarios totalmente digitales. Todo el capital primario viene de un medio de producción físico, una siembra, un terreno, el turismo, etc. Entonces, esto es importantísimo porque debemos buscar cómo estos empresarios digitales pueden crecer. Muchos están en el sector de pago, como menciono, otros están en el sector de infraestructura, otros están en el sector de servicios digitales. Pueden generar más empresas y pueden invertir en otros emprendedores. Así replicamos el efecto de Silicon Valley y de otras latitudes como en Chile y en México. Ahora, no podemos esperar que el Estado sea el que asuma el riesgo. Entonces yo he visto esa política como errónea. Debemos incentivar el oxígeno para que el empresariado asuma el riesgo y existan entonces las inversiones en nuevos emprendedores basadas en emprendedores exitosos. Completamente de acuerdo contigo. Hace poco ahora mismo hay abierto a una oportunidad a través de la Asociación de Industria y del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, por ejemplo, sí, para encadenamientos productivos con tecnología, y la gente piensa que eso es un app. Como tú decías antes, el proceso de cómo yo llego más rápido y cómo lo hago mejor usando la tecnología, si lo hacemos así, tal vez hay más empresas que participen en procesos como esos y que aprovechen oportunidades así. Correcto. De hecho, para aquellos empresarios y aquellos grupos empresariales que puedan estar observando el programa, sí, desde la Cámara TIC estamos apoyando la participación de múltiples gremios que quieran incluirse en ese programa de la IRD y el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, porque nosotros entendemos el encadenamiento digital y entendemos los procesos y podemos entonces ayudarles de una manera colaborativa a generar entonces las propuestas para que esta convocatoria sea exitosa. El país lo necesita y necesita más empresarios que entiendan los procesos de encadenamiento digital. Bueno, excelente. Así que con esa buena noticia, para los que quieran aprovechar esta oportunidad, concluimos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Arturo, podríamos estar hablando el programa entero sobre este tema. Así que espero que así como tus antecesores estuvieron por el programa antes, pues podamos tenerte de nuevo por aquí en otra oportunidad. Gracias, Tatiana, por la invitación y siempre a la orden. Gracias.
Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía y lo esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.